Muy buenas tardes, estudiantes de octavo año básico. Les doy la más cordial bienvenida a la clase número 3 de nuestra unidad número 1. Ya les habla la profesora Andrea Gómez desde la asignatura de Historia. Vamos a comenzar con una activación de conocimientos previos y para ello recordaremos lo siguiente. La visión del ser humano, ¿cierto? Desde la visión humanista. Y a su vez también vamos a recordar las periodizaciones, que fue lo que se trabajó en la clase número 2. ¿Ya? El ser humano desde la visión humanista. Ser humano, desde la visión humanista, ¿cierto?, era considerado el centro de la razón del conocimiento, ¿ya? Dejando de lado las creencias religiosas que predominaron en la Edad Media, ¿ya? En cuanto a las periodizaciones, ¿cierto? En historia, cuando hablamos de periodización, nos referimos a segmentar la historia en diferentes periodos o épocas que presentan algunos aspectos en común y que tengan la suficiente importancia como para diferenciarlos en distintos periodos. Desde el punto de vista de la historia, se denominan como edades a los periodos más amplios y se denominan épocas a los más cortos, ¿ya? En nuestra clase número 3, nosotros vamos a comparar la sociedad medieval y moderna considerando los cambios políticos, los cambios económicos y religiosos. Para esta clase van a necesitar los siguientes materiales: su cuaderno de historia, su lápiz grafito, la goma de borrar y su texto de historia. Algunos conceptos claves que deben manejar estudiantes son los siguientes. El concepto de Estado. Estado, ¿cierto?, es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Nación. Nación es una comunidad humana con ciertas características culturales compartidas y que a menudo comparten un mismo territorio y Estado. País. País es aquel territorio o nación políticamente independiente que posee un gobierno propio junto con un conjunto de leyes, administración, población y fuerzas de seguridad. Como ya sabemos, en nuestra edad moderna existieron cambios, ¿cierto? Cambios políticos, económicos y religiosos de este mundo moderno. Entre las transformaciones que dieron origen al mundo moderno, junto con los cambios artísticos e intelectuales, se consideran también el surgimiento y la consolidación de nuevas formas de organización política, el desarrollo de ideas y prácticas económicas y la ruptura de la unidad religiosa. Estos cambios se produjeron en Europa entre los siglos XIV y XVI. ¿Qué efectos produjeron las transformaciones políticas, económicas y religiosas en la sociedad europea de la Edad Moderna? La Edad Moderna, como ya sabemos, se caracteriza, ¿cierto?, por un periodo de grandes cambios en el terreno político, económico, religioso, cultural y artístico, lo que a su vez produjo algunos efectos, ¿cierto? Podemos decir, ¿cierto?, que aparecen importantes cambios técnicos y se introducen nuevos cultivos con la apertura de nuevos mercados coloniales. Se consolida el poder absoluto de los monarcas, pero también se inicia la crítica a este poder y el deseo de participación de todos los ciudadanos. La Iglesia sufre divisiones en sus propias doctrinas con la aparición del protestantismo, ¿ya? Aquí tenemos el retrato de Isabel I de Inglaterra en el año aproximado, ¿cierto?, 1588, que es una pintura que ustedes van a tener que posteriormente observar, ¿cierto?, y analizar con detalle esta pintura. En la actividad número 1 dice: desarrolla la siguiente actividad en tu cuaderno de historia. Observa la pintura y luego responde. Es decir, la pintura que vemos ahí, ¿cierto?, de el retrato de Isabel I de Inglaterra. Entonces, en la pregunta número 1 dice: ¿qué elementos te llaman la atención de la escena representada y por qué? En esta pregunta, estudiantes, ustedes pueden enfocarse en el vestuario, en los objetos que aparecen representados, ¿ya? ¿Y por qué, cierto, les llama la atención? En la número 2 dice: ¿cómo se representa el personaje? ¿Qué elementos lo rodean y cómo se relaciona el personaje con ellos? Aquí ustedes tienen que enfocarse en observar al personaje y preguntarse si representa a una mujer débil, a una mujer poderosa. Entonces la clave aquí es observar con detalle. A su vez también fijarse cómo se relacionan todos esos elementos con este personaje
qué representa su vestuario, qué representa la mano sobre el globo terráqueo, ¿ya? Y en nuestra pregunta número 3 dice, ¿por qué crees que el pintor eligió estos elementos para incluirlos en la pintura? Aquí pueden mencionar que es cierto que se escogieron símbolos y estos símbolos, cierto, representan poder y riqueza, ¿ya? En la actividad número 2 dice, observa el organizador temporal de la página 23 de tu texto de historia y responde a la pregunta planteada. Aquí ustedes van a tener que utilizar su texto. A partir del organizador temporal responde a qué ámbito político, económico, religioso, cultural corresponde cada hecho señalado en la línea de tiempo. ¿Por qué? ¿Qué característica de la edad moderna se podría inferir de ellos? Aquí, cierto, en esta pregunta deben observar y analizar el organizador temporal que se encuentra en la página 23 de su texto, analizar si estos hechos corresponden a los cambios políticos, religiosos, desarrollo de nuevas ideas, ¿ya? De eso se trata, cierto, estas actividades, ¿ya? El organizador temporal lo encuentran en la página 23 de su texto de historia. Espero les haya gustado el video. Y les dejo también aquí mi correo electrónico para resolver dudas. Ya, un abrazo grande y nos vemos en la próxima sesión, en la clase número 4.